Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a una edición más de Las Leyes y Usted. Este programa jurídico, social, con un enfoque también desde el punto de vista objetivo, político, por sobre todas las cosas. Y hoy me acompaña mi compañera, la licenciada en Ciencias de la Comunicación, Daisy Rolón. Muy buenas tardes, Daisy. Muy buenas tardes, Gustavo. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Las Leyes y Usted. Qué placer poder volver a compartir con ustedes este programa en el cual queremos debatir con todo el público la realidad nacional. ¿Estuvo bien la presentación? ¿Faltó Muy algo? bien, no, espectacular. Para ser viernes, espectacular. Veo en tu vestimenta un tinte rojo y azul. Para que, no, sí. No quiero decir cerro porteño, pero sí, esto me identifica con la semana que tuvimos, Daisy. Claro, justamente por el ambiente caldeado que tuvimos en la Cámara de Senadores, así que estoy con el rojo, con el azul y el cuerpo blanco, por llamarlo así. Bueno, desde que este señor tomó la presidencia del Senado, decíamos que había un pacto azulgrana. Claro. Entonces, todos ya sabemos qué es lo que se venía, pero como siempre, el senador Payo Cubas irrumpe en la escena y qué semana la que tuvimos. Te digo en el sentido de que se dio este juramento para comenzar con el tema del día de la fecha, un juramento bastante polémico, el de Torres Kimser, nuevamente en un cargo público. Es así, el secreto juramento de Torres Kimser es un retroceso para la sociedad. ¿Por qué? Porque era una brillante oportunidad para darle la oportunidad a un profesional joven, en el cual podría asumir de mejor manera ese cargo a favor de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque Torres Kimser ya es una persona jubilada, constitucionalmente una persona que está en la función pública. Cuando se jubila, ya no puede ocupar otro cargo. Sin embargo, él hace 2 meses dejó de la Corte Suprema de Justicia como ministro y una vez más él fue elegido por los docentes de la Universidad Nacional de Asunción para representar a la Universidad Nacional de Asunción, el cual podría haber sido una brillante oportunidad para jóvenes. ¿Por qué? Porque siempre dicen de que una sociedad progresa cuando el hijo es mayor que el padre, pero si el hijo es igual o peor que el padre, es un retroceso, Gustavo. Aquí lo que se tiene que tener en cuenta, Daisy, televidentes, es lo siguiente: las aristas y el contexto en el cual se da esta designación. ¿Por qué? Porque ellos tienen también un trasfondo jurídico que es el aval de todos los docentes de las facultades públicas del Paraguay, que dieron una vez más su voto de confianza para el exministro Raúl Torres Kimser. Ahora, está la arena, como siempre digo, social, política y el ojo crítico ciudadano que lleva a la deducción otra vez Torres Kimser. ¿No hay otro? Te preguntan. Entonces, allí justamente Payo, que hoy en día, hay que ser sinceros, él tiene lo que es la representatividad del pueblo. Él significa hoy en día el hastío popular, se ve reflejado en él y una vez más se intentó interrumpir el juramento. ¿Cómo fue eso, Daisy? Bueno, hicieron una sesión, por llamarlo así, secreta. ¿Por qué? Porque varios senadores fueron engañados en cuanto al horario, Gustavo. Por eso fue el enojo del senador paraguayo Cubas. ¿Por qué? Porque él fue citado para un horario y sin embargo, él fue para ese horario, llegó puntualmente para ese horario minutos antes, es más, pero media hora antes ya se había llevado a cabo el juramento de Torres Kimser. ¿Por qué? Porque el senador paraguayo Cubas era la única persona que podía atajar el juramento para que una persona senil no siga en el cargo. Porque claro, es así. Aquí lo que está en tela de juicio es la edad avanzada y el estudio en comisión que debería de tener esta designación, ¿verdad? Entonces, a partir de allí se suscitan una serie de hechos bochornosos, como diría un programa, en el sentido de que se intentaba interrumpir, vale la redundancia, este juramento que al final de cuentas se logró, pero en el medio Payo Cubas fue agredido físicamente, fue en búsqueda de votos para que no haya el quórum necesario, quitó los trapos sucios de Raúl Torres Kimser. Entonces, ahí está ese ojo crítico y ciudadano que te dice la verdad. Claro. Es una persona sin filtros que dispara lo que siente y el conocimiento que tiene por un lado. Pero por otro lado, Daisy también está, como te digo, el enfoque jurídico. Esta persona tiene hoy en día el aval de todos los representantes docentes de las entidades públicas. Y quieras o no, como yo siempre digo, más todavía es representante él por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, de la cual soy egresado. Puedo decir
que es una facultad donde se respeta la conscripción. Ahí mucho se respeta al docente, al profesor, más todavía el decano por mucho tiempo. Entonces, es como que son pacientes en torno a que se terminen estos ciclos. Pero cuando se termina un ciclo, se termina. Y yo pienso que él debería haber dado un costado cuando cumplió los 75 años como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Claro, porque podría ser legal el juramento que él hizo, pero no es ético, Gustavo, no es ético porque él ya se encuentra en edad senil, además con un nefasto antecedente de todo el pasado, y hace días atrás había salido en una publicación en un medio escrito en el cual él, ya siendo jubilado hace 2 meses, la Corte Suprema de Justicia, o sea, los contribuyentes le siguen pagando chofer y guardia. Realmente el actuar de Torre Kinsler es algo totalmente que no tiene moral ni ética. Claro, porque aquí el punto de vista catedrático no está en juego. Él es una persona que tiene más de 40 años en lo que es la docencia, lo que es la magistratura. Él comenzó desde muy joven en el Poder Judicial, pasó por varios cargos, camarista, miembro de la Corte Suprema de Justicia. Eso no está en tela de juicio, pero sí también, y esto me hago cargo y muchos colegas seguramente se van a enojar conmigo, pero esta es una persona que todos los antecedentes familiares también lo condenan. Los hijos, la tranza de los cargos que siempre se ha comentado, esto no lo digo yo, esto es fuente pública, ustedes pueden googlear el nombre y él siempre está enfrascado en todo ello. Raulito, que se le dice al hijo, había una época que se tenía que negociar con él, el padre ya estaba senil, estaba muy enfermo, se estaba pensando en que abandone la Corte Suprema de Justicia, luego se recupera, continúa, y son todas estas circunstancias las que, en mi caso lo digo, yo como letrado tengo conocimiento de cómo se maneja esto, y como les digo, hay una paciencia, una visión muy pasiva también de todos los que forman parte de esa claque del Poder Judicial, ministros, camaristas, jueces, todos como que siguen un lineamiento y no muestran contrariedad cuando una persona se prácticamente perpetúa en el cargo. Es así, yo valoro muchísimo las ganas de seguir trabajando de Torre Kinsler, pero sin embargo él debería de dar un paso al costado dándole la oportunidad a otro profesional que podría hacer mejor trabajo, Gustavo. ¿Por qué? Porque es como los médicos, no se le quita la experiencia de años a un médico antiguo, pero obviamente uno recién recibido va a estar más al día, va a estar a las vanguardias y va a tener más conocimiento. Los ciclos se terminan y uno tiene que aceptar cuando termina un ciclo, y más todavía, esta persona hace 2 meses me decís. Hace 2 meses él se jubiló, salió de la corte y nuevamente entra en esta entidad pero tan justamente vilipendiada últimamente, está en el ojo de la tormenta, se da esta designación, él va como para jurar, el juramento es polémico, y al mismo tiempo se quitan todos los trapos sucios. Claro, lo que llama mucho la atención es aquí porque hicieron como un juramento secreto de Torre Kinsler, porque sabían de que ética y moralmente no estaba bien y que la única persona que podría atajar eso fue el senador paraguayo Cubas. Por eso paraguayo Cubas fue engañado en cuanto al horario, porque Torre Kinsler se aferra al cargo, y no solamente él se aferra al cargo, sino el entorno mismo que lo designó y que aceptó su juramento, significa que también tienen algo que ver con que él siga en el poder, Gustavo. Y para mí lo que también condena esto, Daisy, es que al momento de ingresar el exministro Torre Kinsler es asediado por la prensa, y ustedes en un afán de conseguir una visión de él del por qué nuevamente se presenta para jurar, él mismo dice en una pregunta, ¿usted está de acuerdo con la renovación? Sí, estoy de acuerdo, dice, pero estoy de acuerdo con la renovación, pero 75 años se presenta nuevamente a jurar, o sea, es la antítesis. Claro, totalmente, y tal como yo lo decía, de que es totalmente antónimo a lo que él venía diciendo, eso de que él está de acuerdo a la renovación, pero la renovación no significa de que él siga al cargo, él se aferra a ese cargo, pero ¿por qué se aferra? Eso es lo que todos nos preguntamos. ¿Por qué? Porque ya tiene estabilidad económica, ya tiene estabilidad, o sea, ya tuvo estabilidad laboral muchísimos años, y sin embargo él sigue queriendo representar a una universidad que necesita de una voz más joven y de una voz más lúcida. Entre los rendimientos de Payo Cubas le decía, por ejemplo, no permitía la elección en la Universidad Nacional, y estas cuestiones de que estamos en una era democrática, pero nuevamente hay personas que se perpetúan en el cargo.
Antes era el presidente de la República, ahora estamos con los ministros que rotan, o sea, están como rotando, echa la ley, echa la trampa. Y el ciudadano no es estúpido. Él sabe qué es lo que está pasando y esta persona evidentemente busca protección, porque el Consejo de la Magistratura, como varias personas que pasaron aquí en las leyes de usted, dejaron bien en claro, es un órgano eminentemente político donde se designan magistrados, donde también, por otro lado, mediante el jurado de enjuiciamiento, se sanciona a los mismos. Entonces, vos estás en la entrada y en la salida. Claro. Decidís quién entra y quién sale. Totalmente, y también a través de todo esto había salido a la luz de que hay varias presiones a jueces y fiscales, Gustavo. Hay mucho a través del Consejo de la Magistratura. ¿Qué sucede? No solamente los cargos políticos, sino también los favores a la persona que te pusieron allí. Hay favores a senadores. Claro, venía el día miércoles el doctor Rubén Galeano, el presidente del Colegio de Abogados, y justamente hablaba de esto, ¿no? De que esa camada de la renovación, de que se necesita la legitimidad, y nuevamente estamos ante un hecho de que un juramento se dio y encima otra vez un juramento forzado y silencioso, porque prácticamente sin mediar palabras el presidente del Senado le toma el juramento. Y era un señor que le decía, se notaba bien que le decían a sus asesores, párate. Y claro, él se paraba, sentate, se sentaba, o sea, está avanzado, está viejito. Claro, evidentemente eso, uno ya lo ve y ya ni siquiera se puede sostener bien, apenas camina. ¿Y qué va a hacer una persona que ya está? Mira, respeto muchísimo a los adultos mayores, como yo lo había dicho, pero sin embargo, este cargo sería ideal de estar, o sea, vuelvo a repetir lo que digo, porque el Consejo de la Magistratura necesita una persona joven y capaz. Tenemos un contacto telefónico, él es una persona versada en lo que es justamente el tema del Poder Legislativo. Está con nosotros el doctor Mateo Valmelli. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Gustavo, también para Daisy. Buenas noches, mi saludo para la audiencia. Estamos debatiendo acá el tema del juramento del exministro de la Corte, Raúl Torres Kimser, y con tu versada experiencia en este entorno, ¿qué opinión tenés al respecto de esto pero fue una cuestión muy polémica? No, sí, el problema es que la Facultad de Derecho perdió la oportunidad, claro que él es decano de la Facultad de Derecho, de enviar a otra persona que envíe una señal diferente. No puede ser que la República esté nombrando a Manuel Ramírez Candia, que me parece muy bien, a Jiménez Rolón, vamos a la señora Carolina Ñanes, a Martínez Simón, y le envía al Consejo de la Magistratura a Torres Kimser, que representa el modelo judicial sometido al poder político, el modelo judicial que hace que la justicia no sea accesible, que no sea un bien accesible para todos los paraguayos, un poder judicial corrupto, un poder judicial que no es capaz de consolidar el Estado de Derecho en el Paraguay y la democracia. Entonces, figuras como el señor Torres Kimser tienen que entender que se tienen que ir a su casa. Lastimosamente no lo entienden. Y lastimosamente, yo lo digo con mucho pesar, 23 senadores le tomaron juramento. Porque si 23 senadores no le tomaban el juramento, iba a ser una señal clara de que la Facultad de Derecho tenía que enviar una figura renovada, que signifique y represente la renovación del Poder Judicial. Claro, esto que se da es totalmente contrario a la línea que se venía manteniendo y hasta los candidatos para representación del gremio de abogados son todos personas jóvenes, son personas nuevas, se busca justamente la renovación. No tiene nada que ver, en esto no tiene nada que ver la juventud, compañero. Nerón, a los 28 años, 30 años, es acusado de que incendió Roma. Konrad Adenauer, a los 74, reconstruyó Alemania de la ruina de la Segunda Guerra Mundial. No es un problema generacional esto, no es un problema cronológico, no tiene que ver con las fechas, no tiene que ver con las manecillas del reloj, tiene que ver con un comportamiento ético para un momento en donde el Paraguay reclama ética, moral y transparencia. De eso se trata, no es un problema. Podría tener 75 años,
pero tener un pasado en donde nos hayan avalado abusos y atropellos al Estado de Derecho del Paraguay. Perfecto. Eso es lo que lo descalifica al señor Torres Kinzer, no la edad de 75 años. Doctor, una consulta. A partir de ahora, bueno, Torres Kinzer ya juró. ¿Hay algo que podría hacerse para que Torres Kinzer ya no esté como ministro del Consejo de la Magistratura, para que ya no forme parte, mejor dicho? ¿Hay algo que se pueda hacer a partir de esto? Y yo creo que hay que hacer lo que ustedes están haciendo, ejercer una presión mediática y social, que es lo único que funciona en Paraguay para que la dirigencia política reaccione. O si no, lo contrario, estamos en la misma cosa. O si no, quiere decir que aquí a 10, 15 años vamos a tener el mismo Poder Judicial corrupto y Poder Judicial dependiente del poder político y de los poderes fácticos. Pero también esta pasividad que demuestran los colegas docentes, es como que también lo quieren poner ahí como un títere, usted piensa, profesor, o cómo esto se da, porque evidentemente esta es una persona que ya hoy en día se le dice parate, se para, sentate, se sienta, o es un vivo letrado que se aprovecha de la situación. Yo creo que es eso. No te olvides que él va a seguir cobrando su sueldo como decano, va a cobrar su sueldo de más de 25 millones de guaraníes como miembro del Consejo. Después va a tener posiblemente otros privilegios. Después va a mantener a toda su familia en la administración pública. O sea, que a los 75 años, después de más de 50 años, seguirá mamando de las tetas del Estado. Como si dice en guaraní, Nahuatay, no se satisface este señor. No. Esa Por ansia eso que tenemos que hablar todos los paraguayos y las paraguayas y decir, esto está mal hecho. Este señor se tiene que ir a su casa. Sí, doctor, quiero hacerte otra consulta porque acá la audiencia nos pide consultarte. ¿Qué opinas acerca del altercado ayer entre el senador Enrique Riera y el senador paraguayo Cubas? Mira, ¿qué querés que te diga? Lamentable, yo no puedo estar a favor de la violencia. Más allá que yo creo que muchas veces hay que actuar de una manera no tradicional para que la prensa se haga eco. Más allá de todo eso, yo no puedo estar a favor de la violencia. Tampoco no puedo estar a favor de que los senadores no se comporten con la dignidad de su cargo en el Senado de la República. El Senado de la República es un cuerpo colegiado que reúne, que tiene muchas prerrogativas, muchas facultades, muchas funciones, muchas decisiones que tomar, que comparte con el Poder Ejecutivo en política exterior, Banco Central, Itaipú, etcétera, etcétera. Entonces nosotros necesitamos tener un Senado y una Cámara de Diputados que que su comportamiento esté acorde a lo que son las necesidades del Paraguay moderno, del Paraguay decente. Entonces una gresca obviamente no favorece a eso. Claro, el antecedente de Riera, justamente, profesor Carlos, fue lo que es el altercado primero que tiene Payo Cubas con Torres Kinzer, cuando él prácticamente lo encara y luego se da el desenlace con los guardias que se vio en el circuito cerrado. Pero también acá también hay un ambiente. Mira, yo estoy en muchas cosas de acuerdo con Paraguayo Cuba, pero no estoy de acuerdo con su manera de proceder. Lo he dicho en varias ocasiones. Yo creo que, y además, lo he dicho en mi programa de radio, es fundamental que se haya llamado la atención y que alguien le haya dicho, basta, señor Torres Kinzer, usted no puede jurar, pero eso tampoco puede decir uno cuando es senador de la República. No puede dirigirse a sus colegas, entrando en temas en el campo de lo personal, en el campo de lo familiar, en hechos que de ningún punto de vista son un delito, sino solamente lo que se busca con ellos. No es denunciar un delito, sino solamente ofender. Yo creo que un senador tiene que actuar de otra manera. Es un senador de la República. Es un senador. Yo en eso tengo mi discrepancia con estos métodos. No creo. Porque si no, podemos terminar el día de mañana en una guerra civil si cada uno cree que puede hacer justicia por mano propia. Yo creo que desde un curul, desde la silla, el senador Cuba o quien sea, Enrique Riera, pueden hacer las críticas dentro del respeto a la dignidad humana. Hasta nuestro enemigo se merece respeto.
el adversario de uno también se merece el respeto de uno. No podemos, hay cosas que no se pueden hacer. Y más todavía en un hemiciclo, que tiene que ser el hemiciclo que de alguna manera sea una fotografía del espíritu republicano. Y ahí es donde yo veo que se está fallando. Yo creo que nosotros no nos conviene a nosotros tener un Senado con senadores que no tienen reputación moral, pero tampoco nos conviene tener un Senado que el Senado no tenga reputación institucional. Es muy, muy lamentable todo eso, una actitud lastimera, dolorosa para el Paraguay institucional. No construimos instituciones así. Hacemos que la democracia renguee. La democracia no tiene que renguear en un momento donde necesitamos que el que gobierne pueda gobernar, el que es parlamentario pueda legislar y el que es juez pueda decir justicia. Bueno, se dio una vez más entonces este polémico juramento y esa parte última, la mía pregunta es la siguiente en torno a, se hizo como un juramento silencioso. ¿Eso es válido jurídicamente, profesor? Bueno, yo no sé si fue silencioso o no, porque tuvo que haber dado su consentimiento y el presidente del Congreso, en este caso Blas Llanos, le tuvo que haber hecho una pregunta que es un acto formal, que jura usted tal cosa, y el señor Torres Quince tuvo que haber dado una respuesta verbal. Más allá de eso, se dio toda la apariencia, ¿verdad?, de que sucedió eso. Excelente, profesor Carlos Mateo Olmí, te esperamos por aquí en persona, vamos a estar contigo en un programa debatiendo justamente. Y ya desde un enfoque jurídico a tus apreciaciones muy atinadas por ser todas las cosas. Muchas gracias. Gracias, muchas doctor. Gracias a vos y a Daisy. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por su tiempo. A la audiencia. Chao, chao. Bueno, teníamos aquí la comunicación, una persona bastante versada. Él Sí. estuvo expresidente también del Senado, pero en la época de ellos no había tanto desastre como ahora. Tal, yo hace poco estuve leyendo de un intelectual que decía de que los primeros 10 años después de la democracia teníamos una honorable Cámara de Senadores, personas intelectuales, muy capaces y por sobre todas las cosas con buena reputación por lo que hacían, por lo que dejaban, por lo que no hacían, ¿verdad? Sin embargo, luego de los 10 años, esto realmente como que se deploró totalmente en cuanto a las elecciones. ¿Por qué? Porque al final los políticos no son los políticos, sino son personas que quieren llegar al cargo para tener poder y para que no puedan rendirle cuentas a la justicia, lastimosamente. Bueno, y también por otra parte, la paciencia ciudadana está llegando al tope y justamente hoy se da la representación ciudadana en un paraguayo Cubas que no tiene pelos en la lengua y va en torno a la verdad. ¿Te parece, Daisy? Vamos a un corte. Perfecto. A la vuelta, no se mueve de ahí, vamos a ir debatiendo todo lo que fue el desenlace, porque esto fue el principio. Continuamos con las leyes y usted luego del corte, no se mueva. Yo me comprometo a no meterme más en el hemiciclo, presidente, en este asunto y defender de mi banca, es cierto lo que dicen los perros. Y quiero que conste en acta que si violo mi compromiso, que me suspenda, por favor, 60 días sin goce de sueldo, presidente. Gracias, senador. No, en el caso que vuelva a meterme en el hemiciclo. Métricas, porque hay algunos municipios o gobernaciones que a veces, de acuerdo a los gobiernos de turno, tienen preferencia y otros tienen retraso. Presidente, entonces, lo que hijo de puta. No, pues. Enrique, tranquilo, por favor. Tranquilo. ¡Hijo de puta! ¡Esto es lo que me merece! 70.000. ¡Pero anda al carajo! ¡Anda! ¡Tu padre! ¡No! Presidente, yo no le estoy tocando. Yo le voy a romper la cara y todo. Romperme la cara. ¡Harto! Vení a romperme la cara. Ven, Bruce Moja. Es cierto. Es cierto. ¡Cobarde! ¡Me acabas de pegar a mí, carajo! La verdad duele. Ladrón. Yo vi
activo de mi sueldo, ladrón. $70.000. $70.000. $70.000. Eso, por eso votaste en contra de Raúl Cuba. Venía afuera, maricón. Pero anda. ¿Y sabes por qué estás celoso? Porque tu suegro me quería más a mí que a vos. Venía afuera, maricón. Estás celoso porque Patrón me quería más a mí que a vos. Por eso estás celoso. Vení, te voy a arreglar. Anda a ponerte de cuatro de cartes. Vení, te voy a Anda dar a ponerte de cuatro con cartes. Vení, Vení, pegame. Vení. Pelotudo. Cojudo de cartes. Soplanuca de cartes. Soplanuca de cartes. Ladrón, $70.000. Ladrón. Anda a robar las tachas a tu tía. ¿Qué le robaste? Le robaste. Vamos a hacer extraordinaria. Vamos a preparar. 60 días sin goce de sueldo, presidente. Gracias, No, senador. en el caso que vuelva a meterme en el hemiciclo, Gracias, sin senador. efecto retroactivo. O que... No. No, está bien, está bien. Material gentileza del programa Payo Live. Imperdible el día de ayer, muchísima gente se conectó con el programa, estuvo viendo porque querían saber a viva voz qué decía Paraguayo Cuba horas después del altercado. Como dice Paraguayo Cuba, TV Lobo. TV Lobo tiene justamente la primicia y nosotros no es que estamos a favor ni en contra, pero aquí la reacción... Esto se veía venir primero que nada. Estos Claro. son Tom y Jerry. Desde un principio archienemigos son los dos. O sea, en algún momento se iba a dar este altercado. Pero Claro. el que reaccionó y el que se fue a la violencia física fue Riera. Claro, el senador Enrique Riera estaba totalmente fuera de sí, atacó física, verbal y psicológicamente al senador Paraguayo Cubas. ¿Por qué? Porque le molestó demasiado lo que Paraguayo Cubas le iba diciendo verbalmente. Se ofuscó demasiado que accedió a todo este bochorno que sucedió el día de ayer en la Cámara de Senadores. Y lamentable realmente, ¿por qué? Porque vivimos en democracia en el cual cada persona puede dar su punto de vista, decir que sos feo, que te vestís mal, pero se tiene que combatir con argumentos y no llegar a los puñetazos como sucedió en la Cámara de Senadores, porque imagínate, Gustavo, si yo me iba a poner a pegarle a todas las personas que dicen que mi pelo es feo, por ejemplo. Son cosas realmente que no son necesarias llegar a esto, a eso me refiero, Gustavo. Un momento de calentura, evidentemente, pero no se puede ir No. a la violencia física en este sentido. Con Payo, la gente dice, como dijo Mateo Almegui, él dice, estoy de acuerdo, pero no de la forma. Bueno, perfecto. Totalmente. Pero nunca vimos a un Payo Cuba agredir así físicamente a alguien como se le fue encima a Riera, que evidentemente estaba pichado. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan pichado él? Y se ve en la imagen que él es el que le va a ver, vení pues, y esto se iba a dar en un momento dado porque Riera muchas veces está diciendo que él hacía un ejercicio de autocontrol, que él no iba a agredirlo físicamente, pero que si le agarraban y su mamá le iba a conocer. Pero yo no veo veo más teatro que otra cosa en su reacción. Claro, pero pasa con el senador Enrique Riera, de que tiene varios muertos en el placar. ¿A qué me refiero esto? Al nefasto antecedente que tiene cuando él fue intendente de la municipalidad de Asunción, en el cual se incendió el supermercado Coabolaña y fallecieron más de 400 personas. También cuando estuvo en el Consejo de la Magistratura, cuando fue presidente de ACEPAR. O sea, tiene varios antecedentes en el cual una persona como Paraguayo Cuba se va y lo reflota de lo que fue él, de lo que hizo, y por ende se puso el saco y reaccionó. Y todo tuvo su inicio en lo que fue el polémico juramento de Torres Kinzer, que Riera dice que quería justamente que se haga una carta de disculpas, y luego a partir de allí se suscita este altercado. Y yo grafico nomás la situación, todo personal, veo de la siguiente manera. Torres Kinzer siempre se dice que accedió a las reprimendas de lo que es justamente los intereses de Cartes. Sí. Luego le vemos a Riera, soplanuca de Cartes, le dice Payo Cubas. Payo Cubas, sí. Muchas personas, Nicanor Duarte Fruto también, en varias oportunidades yo he visto un debate en el cual él le decía, pero amigo Riera, ¿qué te pasa? Le decía, vos tenías que ser el candidato al presidente y vos te conformás siendo el secretario de Cartes. Entonces,
son todas cosas que si uno hila los cabos, llega a la conclusión de que evidentemente Payo Cubas con lo que hizo esta semana hirió muchas susceptibilidades. Claro, totalmente, pero esto iniciaba justamente cuando Enrique Riera quería que Payo Cubas o que el Pleno del Senado pida disculpas a las ministras high level, a las ministras porque fueron ofendidas, entre comillas, y el Pleno lo rechazó. Ya ahí viene el enojo del senador Enrique Riera, y ayer también saltaron no solamente el nefasto antecedente que tiene el senador Enrique Riera, sino también la parte personal en el cual le decía de que su suegro, el fallecido doctor Encina Marín, le quería más a él, a Paraguayo Cubas, entregándole la confianza a varios casos importantes que a Enrique Riera. Realmente fue también por la parte personal porque Enrique Riera reaccionó. Y esta ministra como un poquito de chupamella, se fueron también ahí al... Claro. ¿Qué tenían que hacer ella ahí? Ellas tenían que recibir disculpas porque dijeron que compraron cartera de Foz de Iguazú, pero ella había sido compraban de Europa. Sí, dice que se va a Europa. Ella A Europa, sí, high level. Tenemos lo que decía esta ministra de la Corte, Vareiro de Módica. Por favor. Nunca fui a Foz de Iguazú y eso yo no sé dónde insisten a comprar cartera. No me compro en Foz de Iguazú, tengo otro high level. Me voy a Europa, me voy a Estados Unidos. Me voy a Europa, me voy a Estados Unidos. Me voy a Europa, me voy a Estados Unidos. High level, high level. Esto, bueno, totalmente. Bueno, pero lo lamentable, o sea, ya dejando la parte cómica de lo que había argumentado esta ministra, lamentable realmente en un país donde hay tanta pobreza, donde indígenas están acampando, pasando frío, pasando hambre, donde las calles se están destrozando, donde no hay medicamentos en un hospital público, donde los docentes no pueden recibir un salario mínimo, de que ella venga y restregue en la cara de dónde va a hacer sus compras. Realmente lamentable, y la soberbia no es buena. Ella con esto se ganó el odio de la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad aquí ve cómo están los manguruyúes y cómo estamos nosotros los ciudadanos comunes. No tenía nada que ver ese comentario de para dónde nada. compra la cartera. Solamente sirvió para ofender a la ciudadanía, porque realmente ofendió muchísimo a la ciudadanía diciendo de que ella va a comprar cartera de otro lado por el sueldo que la ciudadanía le paga, porque ella es una funcionaria pública, está ahí para servir al pueblo. El pueblo le paga a través de sus tributos, de sus impuestos, del sueldo, y ella va y restrega de lo que hace ese salario. Realmente también no tiene un poco moral la ministra para seguir en su cargo, debería de renunciar. ¿Por qué? Porque mucha vergüenza, a mí me da vergüenza ajena, Gustavo, de lo que hizo esta ministra. Sin comentario lamentable. Y también otra cosa que saltó al tapete es... Payo no tuvo filtro también con los periodistas. Claro. Esta vez le tocó a los periodistas de todos los medios de comunicación, fueron justamente señalados por él, y en especial se refirió a Augusto Barreto. Claro, el comunicador, él ni siquiera es periodista, pero el comunicador Augusto Barreto, en el cual lo apuntaba diciéndole de que estafó a un canal y por sobre todas las cosas pedía una indemnización que no tiene absolutamente nada que ver. No lo dijimos nosotros, lo dijo Payo Cubas. $200.000. $200.000 recibió. Y están metidos. El punta de lanza es Barreto. ¿Cómo se llama ese Barreto? Augusto Barreto es el principal extorsionador. Ahí le anda extorsionando. Al de TV Lobo le sacó $250.000. Augusto Barreto. ¿Con quién trabaja? Con Livieres. ¿Con quién trabaja? Se me van los nombres. Pero meten ¿acaso que Carlos Peralta, que no tiene pariente en Yacyretá? ¿Acaso que la gente que no tiene pariente en Yacyretá? ¿Ustedes, quién de ustedes? Que levante la mano quién no tiene pariente en la función pública metida durante su función ahora. Ya le voy a tocar el 8 a esta persona del cual hablaba Payo Cubas. Tenemos muchas cosas al respecto, que nada más fue la primicia, fue el preámbulo de lo que se viene en torno. Claro, porque vamos a sacar la verdad a la luz acerca de este caso. Hubo muchísimas falacias, muchas mentiras, muchas personas la cual salieron dañadas a través de una publicación que él impulsó a través de sus amigos, porque varios comunicadores se manejan de esa manera. Hablan con los amigos para que salga tal publicación para desprestigiar a tal empresa, pero sin embargo, ya con lo que vamos a hacer en días posteriores, esa persona es la que va a salir perjudicada. ¿Por qué? Porque le vamos a cantar realmente al pueblo, a la ciudad paraguaya, a la sociedad paraguaya, lo que realmente pasó y cómo son las cosas. La verdad siempre sale a la luz y no hay mentira
que no se haya enfermado de verdad. Totalmente. Y el objetivo del periodista es informar, formar y entretener, y tiene como código número 1 que es la ética, la credibilidad. Y un comunicador, obviamente no es periodista, no va a entender luego de esto, ¿verdad? Pero si pudo asumir ese cargo, él hubiese tenido credibilidad y hablar con la verdad y por sobre todas las cosas no dañar a otras personas, Gustavo, porque lo que hizo no se hace. Tranquila, dice, esto va a salir a la luz tarde o temprano. Lo que tenemos que tener en cuenta es semana movida. Cuando yo, por ejemplo, pensaba, decía, está todo muy tranquilo, no está pasando nada, de repente sale esto, estalla, y son los nervios acumulados y es la frustración ciudadana la que se demuestra aquí. Claro, porque el pueblo dice basta, el pueblo ya no es el pueblo sumiso, callado, que anteriormente se callaba nada más y veía a los gobernantes hacer lo que quieran con el poder, ¿no? El pueblo ya está hablando y por sobre todas las cosas está también teniendo representación en algunos, muy pocos senadores y diputados, y en uno de ellos está Payo Cubas, porque Payo Cubas es la voz del pueblo actualmente, porque la gente ya no se calla y le dice la verdad a las autoridades que anteriormente nos censuraban porque no podíamos luego acceder ni siquiera a ellos. ¿Qué te pareció la programación de hoy y lo de Carlos Mateo Valmelli? Me encantó realmente una persona intelectual que esté dando su punto de vista acerca de este juramento. Siempre nosotros, no solamente nosotros hablamos, sino nos avalamos a través de los profesionales, Gustavo. ¿Por qué? Porque nosotros con responsabilidad hoy estamos aquí. Se vienen muchas cosas buenas en las leyes y usted esta semana que viene, invitados preponderantes, temas actuales, se viene el N24. Claro, totalmente. Así que quiero invitarles a que ya se queden en la programación de Lobo TV, porque en minutos más voy a estar informándoles en el noticiero central N24. Muchas gracias por habernos acompañado el día de la fecha. Dos cosas fundamentales, las leyes y usted. Que tengan muy buen fin de semana. Muchas gracias.